Bienvenidos de nuevo, hermanos. Muchas gracias por visitar nuestro canal llamado Honrando a Jehová. Esta semana estamos considerando el estudio número 31. Este es el primer artículo de la Atalaya de agosto de 2024. Lleva como título: Lo que Jehová ha hecho para rescatar a los seres humanos del pecado y la muerte. El texto en el que se basa este estudio es Juan, capítulo 3, versículo 16, donde leemos: Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. El estudio de hoy consta de 15 párrafos, a los que iremos dando respuesta apoyándonos en los textos bíblicos. El tema de este estudio es el siguiente: ¿qué ha hecho Jehová para ayudarnos a luchar contra el pecado y para darnos la posibilidad de vencer al pecado y vivir para siempre? El estudio que repasamos hoy profundiza en el inmenso amor y sacrificio que Jehová ha demostrado hacia la humanidad a lo largo de la historia. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron en el jardín de Edén, Jehová no abandonó a los humanos a su destino. Al contrario, estableció un plan para rescatarlos de las consecuencias del pecado y la muerte, un plan que culmina en el sacrificio de su Hijo, Jesucristo. Este estudio nos lleva a reflexionar sobre cómo, desde el principio, Jehová ha provisto esperanza a los seres humanos, prometiendo una descendencia que aplastaría a Satanás y corregiría los daños causados por el pecado. Vamos ahora con el estudio. Pasemos a la pregunta de los párrafos 1 y 2. Esta pregunta está dividida en dos partes, A y B. La parte A dice así: ¿qué es el pecado, y cómo podemos derrotarlo? Vamos con la respuesta. El pecado puede entenderse de dos formas. La primera forma es la imperfección heredada de Adán, y la segunda forma son los errores o transgresiones que cometemos a diario. Sin embargo, Jehová, en su inmenso amor, no nos dejó sin esperanza. Durante aproximadamente 6000 años, Él ha estado brindando ayuda para luchar contra el pecado. Romanos 6:23 nos recuerda que el salario que el pecado paga es muerte, pero el don que Dios ofrece es la vida eterna. Este regalo divino proviene del sacrificio de Jesucristo, quien permitió que el pecado pudiera ser vencido. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta de los párrafos 1 y 2, dice así: ¿qué veremos en este artículo, y en los demás artículos de estudio de este número de la Atalaya? Vamos con la respuesta. A lo largo de estos 5 estudios, se abordarán varios aspectos clave del pecado y el arrepentimiento. Se verá cómo Jehová ha mostrado misericordia y apoyo, desde los tiempos bíblicos hasta hoy, para ayudarnos a vencer las consecuencias del pecado. Otros estudios analizarán cómo las congregaciones deben tratar los pecados graves, y cómo mostrar amor y misericordia, incluso cuando se ha tomado la decisión de expulsar a alguien que no se ha arrepentido. Muchas gracias. Entramos ahora en el primer subtema, titulado: ¿qué hizo Jehová para darnos una esperanza a los seres humanos? Pasamos a la pregunta del párrafo 3. ¿Cómo fue que Adán y Eva se convirtieron en pecadores? Vamos con la respuesta. Adán y Eva se convirtieron en pecadores cuando desobedecieron el mandato directo de Jehová de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Jehová les había dado todo lo necesario para ser felices. Sin embargo, Satanás los tentó y les ofreció la idea de que podían vivir de forma independiente de Dios. En lugar de confiar en su Creador, Adán y Eva sucumbieron a la tentación. Las consecuencias de su desobediencia fueron inmediatas y devastadoras. Como Jehová les había advertido, comenzaron a envejecer y finalmente murieron. Este pecado no solo afectó a ellos, sino que también impactó a toda su descendencia, lo que llevó al pecado y la muerte a toda la humanidad. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 4, dice así: ¿por qué odia Jehová el pecado, y por qué nos ayuda a luchar contra él? Como esta pregunta está basada en Romanos capítulo 8, versículos 20 y 21, los escuchamos y dicen así: porque la creación fue sometida a la inutilidad, no por su propia voluntad, sino por la de aquel que la sometió, tomando como base la esperanza de que la creación misma también será liberada de la esclavitud a la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Muchas gracias.
Ahora, con estos textos en mente, vamos con la respuesta. Jehová odia el pecado, porque va en contra de su esencia y de su propósito para la humanidad. Isaías 59:2 resalta que el pecado crea una barrera entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Además, el pecado lleva a la muerte, algo que Jehová nunca quiso para la humanidad. Satanás, por otro lado, promueve el pecado, porque sabe que puede dañar nuestra relación con Jehová. Después de la caída de Adán y Eva, Jehová inmediatamente ofreció una esperanza de redención a sus descendientes. Romanos 8:20 y 21 señala que, aunque vivimos en un mundo afectado por el pecado, aquellos que buscan la ayuda de Jehová pueden recibir su apoyo para vencer el pecado y la muerte. Jehová no solo odia el pecado, sino que también nos ha brindado los medios para luchar contra él. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 5. ¿Cuándo y cómo les dio Jehová un rayo de esperanza a los seres humanos? Como esta pregunta está basada en Génesis capítulo 3 versículo 15, lo escuchamos y dice así. Y haré que haya enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón. Muchas gracias. Ahora, con estos textos en mente, vamos con la respuesta. Génesis 3:15 es conocido como la primera profecía bíblica y contiene un mensaje de esperanza para la humanidad. Después de que Adán y Eva pecaron, Jehová, en su sentencia contra Satanás, prometió una descendencia que aplastaría a Satanás y revertiría los efectos de su rebelión. Esta descendencia es Jesucristo, quien vino para deshacer las obras del diablo. Jehová sabía que el sufrimiento de Jesús sería doloroso, pero también comprendía que el sacrificio de su Hijo sería el único medio para salvar a millones de personas del pecado y la muerte. Por tanto, Génesis 3:15 no solo es un anuncio de la victoria final sobre Satanás, sino también una promesa de la restauración de la relación entre Dios y los humanos. Muchas gracias. Acabamos aquí el primer subtema. Hemos visto cómo Jehová, desde el inicio de la humanidad, ha demostrado su profundo amor por nosotros al brindarnos esperanza, incluso tras el pecado de Adán y Eva. Cuando creó a Adán y Eva, Jehová les dio todo lo necesario para ser felices, incluyendo el hermoso jardín de Edén y la misión de llenar la tierra y convertirla en un paraíso. Sin embargo, al desobedecer su mandato y comer del fruto prohibido, se convirtieron en pecadores, lo que trajo consigo el envejecimiento y la muerte, tal como lo advirtió Jehová. Esta tragedia fue el primer ejemplo de cómo el pecado separa a los humanos de Dios, y conduce a la muerte. A pesar de esto, Jehová, en su inmenso amor, no abandonó a la humanidad. Justo después de la caída, en Génesis 3:15, Jehová proclamó la primera profecía, en la que prometió una descendencia que aplastaría a Satanás y corregiría los efectos del pecado. Esta promesa fue el primer rayo de esperanza para la humanidad, anticipando la llegada de Jesucristo, quien cumpliría con este papel. A lo largo de los siglos, Jehová ha trabajado para ayudar a los seres humanos a luchar contra el pecado, como se muestra en su paciencia y provisiones para que, a pesar de nuestra imperfección, podamos agradarle. Entramos ahora en el segundo subtema, titulado ¿Qué hacían los seres humanos en tiempos bíblicos para agradar, a pesar de ser imperfectos? Pasemos a la pregunta del párrafo 6, dice así. ¿Qué hicieron hombres de fe como Abel y Noé, para acercarse a Jehová? Vamos con la respuesta. Abel y Noé se acercaron a Jehová al mostrar fe y devoción a través de sacrificios. Abel, el segundo hijo de Adán y Eva, ofreció a Jehová, primogénitos de su rebaño, un sacrificio que reflejaba su amor y respeto por Dios. Noé, quien vivió siglos después, también mostró su fe al ofrecer sacrificios a Jehová, después de que el diluvio terminó. Esto mostró que, incluso después del diluvio, Jehová seguía dispuesto a aceptar sacrificios de personas que demostraban fe y obediencia. Estos sacrificios eran símbolos de la promesa de Jehová de salvar a la humanidad a través del sacrificio de Jesucristo. Romanos 3:25 explica que Dios aceptó estos sacrificios sabiendo que en el futuro, el sacrificio de Cristo permitiría la salvación de la humanidad del pecado y la muerte. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 7, dice así. ¿Qué aprendemos gracias a que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo? Vamos con la respuesta. El episodio de Abraham, dispuesto a sacrificar a Isaac, destaca el grado extremo de fe y obediencia que tuvo este hombre en Jehová.
A pesar de lo incomprensible que pudo haber parecido la petición de sacrificar a Isaac, Abraham confió en Jehová. Este relato es una ilustración profética del sacrificio que Jehová mismo haría al enviar a su Hijo Jesucristo para morir por los pecados de la humanidad. Mientras que Jehová detuvo el sacrificio de Isaac, no hizo lo mismo con su propio hijo. Abraham, con su disposición a obedecer a Dios en todo, nos enseñó una lección de fe y confianza, mientras que Jehová nos mostró el inmenso amor que siente por nosotros, al entregar a su Hijo por nuestra salvación. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 8. ¿Qué mostraron los sacrificios que se hacían bajo la ley de Moisés? Como esta pregunta está basada en Levítico capítulo 4 versículos del 27 al 29, y Levítico capítulo 17 versículo 11, los escuchamos y dicen así. Escuchamos en primer lugar Levítico capítulo 4, versículos del 27 al 29. Si alguien del pueblo peca sin querer y se ha hecho culpable debido a que hizo algo que Jehová prohíbe, o si se da cuenta de que ha cometido un pecado, entonces tiene que llevar una cabrita sana como ofrenda por el pecado que ha cometido. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará en el mismo lugar donde se mata la ofrenda quemada. Muchas gracias. Escuchamos ahora, Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo mismo la he puesto sobre el altar para ustedes, para hacer expiación por ustedes, porque la sangre es lo que hace expiación mediante la vida que hay en ella. Muchas gracias. Ahora, con estos textos en mente, vamos con la respuesta. Los sacrificios establecidos en la ley de Moisés tenían como propósito perdonar temporalmente los pecados de los israelitas. La sangre derramada de los animales servía como un recordatorio de que la vida es sagrada y de que el pecado tiene consecuencias graves. Sin embargo, estos sacrificios no podían eliminar el pecado de manera definitiva, ya que solo eran provisionales hasta que llegara el sacrificio perfecto. No obstante, Jehová reveló que la descendencia, que era el Hijo unigénito de Dios, sería el sacrificio definitivo. Jesús, como el Cordero de Dios, sería quien mediante su muerte eliminaría los pecados de la humanidad de forma permanente. Muchas gracias. Acabamos aquí el segundo subtema. Hasta aquí hemos visto que a lo largo de los siglos, Jehová fue revelando poco a poco cómo los seres humanos imperfectos podían acercarse a Él, a pesar del pecado. Abel fue el primer humano en demostrar fe en Jehová al ofrecerle un sacrificio de los primogénitos de su rebaño. Este acto fue aprobado por Dios, mostrando que incluso después del pecado de Adán y Eva, los seres humanos podían acercarse a Jehová a través de la fe y la devoción. Años más tarde, Noé también ofreció sacrificios a Jehová tras el diluvio, y Jehová los aceptó con agrado. Estos sacrificios, aunque imperfectos, reflejaban la devoción de quienes confiaban en Jehová, y prefiguraban el sacrificio perfecto que vendría más adelante. Siglos después, bajo la ley de Moisés, Jehová estableció un sistema de sacrificios animales para el perdón de los pecados. Estos sacrificios, aunque temporales, indicaban que el perdón de los pecados requería derramamiento de sangre, y apuntaban a un sacrificio mucho mayor que vendría en el futuro. Jehová, a través de los profetas, reveló que la descendencia prometida, que resultaría ser su Hijo Jesucristo, sería quien cumpliría esta función definitiva. Jesús sería el sacrificio perfecto que no solo cubriría los pecados temporalmente, sino que eliminaría por completo el pecado y la muerte, brindando una esperanza real a toda la humanidad. Entramos ahora en el tercer subtema, titulado ¿Qué hizo Jesús para rescatar a la humanidad? Pasemos a la pregunta del párrafo 9. ¿Qué reveló Juan el Bautista? Como esta pregunta está basada en Hebreos capítulo 9 versículo 22, Hebreos capítulo 10 versículos del 1 al 4 y Hebreos capítulo 10 versículo 12, los escuchamos. Escuchamos en primer lugar Hebreos capítulo 9 versículo 22. Así es, según la ley, casi todas las cosas se purifican con sangre, y si no se derrama sangre, no hay perdón. Muchas gracias. Escuchamos ahora Hebreos capítulo 10 versículos del 1 al 4. Porque como la ley tiene una sombra de las cosas buenas por venir, pero no la realidad misma de esas cosas,
Esta nunca puede perfeccionar con los mismos sacrificios que se ofrecen regularmente año tras año a los que se acercan. De otro modo, ¿no se habrían dejado de ofrecer los sacrificios porque los que dan servicio sagrado, al haber sido purificados, ya no tendrían conciencia de ningún pecado? Por el contrario, con estos sacrificios se recuerdan año tras año los pecados, porque no es posible que la sangre de toros y de cabras elimine los pecados. Muchas gracias. Escuchamos ahora Hebreos capítulo 10 versículo 12. Pero este hombre ofreció un solo sacrificio para siempre por los pecados, y se sentó a la derecha de Dios. Muchas gracias. Ahora, con estos textos en mente, vamos con la respuesta. Cuando Juan el Bautista proclamó que Jesús era el Cordero de Dios, reveló una de las verdades más importantes de la Biblia, que Jesús era la descendencia prometida que habría de aplastar a Satanás y eliminar los efectos del pecado. Juan se basaba en la comprensión de que, según las Escrituras, el perdón de los pecados requería un sacrificio, algo que Hebreos 9:22 también reafirma. Bajo la ley mosaica, el sacrificio de animales era un sistema temporal para cubrir los pecados de los israelitas, pero esos sacrificios no podían quitar el pecado de manera definitiva. Sin embargo, Jesús, al ofrecer su vida perfecta como sacrificio, cumplió lo que estos sacrificios prefiguraban. Su muerte no solo cubrió los pecados de manera temporal, sino que los eliminó por completo. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 10. ¿Cómo demostró Jesús que vino a llamar a pecadores? Vamos con la respuesta. Jesús dejó claro que su misión en la tierra era ayudar a los pecadores, aquellos que se sentían agobiados por sus errores y deseaban acercarse a Jehová. En Mateo 9:12 y 13, Jesús explicó que al igual que un médico atiende a los enfermos, Él vino a atender a los pecadores. Este mensaje no solo lo expresó con palabras, sino que lo respaldó con acciones concretas, como la compasión que sintió por la mujer que lloraba a sus pies, y su encuentro con la samaritana en el pozo. Además, Jesús también venció la consecuencia más grave del pecado, la muerte. Al resucitar a hombres, mujeres y niños, Jesús demostró que su misión no solo era perdonar, sino también brindar una esperanza más allá de la muerte. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 11. ¿Por qué se sentían los pecadores atraídos hacia Jesús? Vamos con la respuesta. Los pecadores se sentían atraídos hacia Jesús, porque Él les ofrecía empatía, compasión y una oportunidad real de redención. Lucas 15:1 y 2 menciona que los recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban constantemente a Jesús, lo cual era inusual, ya que las personas consideradas impuras o moralmente despreciables eran evitadas por los fariseos y escribas. Sin embargo, Jesús se les acercaba con misericordia. A través de sus palabras y acciones, Jesús reveló que Jehová no desea castigar a los pecadores, sino ayudarles a arrepentirse y vencer al pecado. Este enfoque atrajo a muchos hacia Él, quienes se sintieron valorados y motivados a mejorar su vida. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 12. ¿Qué enseñó Jesús sobre su propia muerte? Vamos con la respuesta. Jesús, consciente del propósito de su vida, enseñó repetidamente a sus seguidores que su muerte era inevitable y fundamental para la redención de la humanidad. Desde el inicio de su ministerio, Jesús predijo que sería traicionado y sacrificado, preparando a sus discípulos para lo que vendría. Esta predicción no era una simple advertencia, sino una enseñanza clara de que su muerte cumpliría con el papel del Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Además, Jesús enseñó que su sacrificio no solo ofrecería la posibilidad de perdón de pecados, sino que también atraería a todo tipo de personas hacia Él, demostrando que su muerte tendría un alcance universal. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 13. ¿Cómo murió Jesús, y qué nos enseña su muerte sobre Jehová? Vamos con la respuesta. La muerte de Jesús fue un proceso cruel y doloroso. Fue traicionado por uno de sus apóstoles, arrestado de forma injusta, calumniado por falsos testigos, y finalmente torturado y ejecutado en un madero. A pesar de esta terrible agonía, Jesús nunca perdió su fe en Jehová, y se mantuvo fiel hasta el último momento de su vida.
El sufrimiento de Jesús no fue solo físico, sino también emocional, ya que fue despreciado y abandonado por muchos. A Jehová le causó un gran dolor ver a su Hijo amado sufrir de esa manera, pero permitió que sucediera porque su amor por la humanidad era incluso mayor. En Juan 3:16, Jesús explicó que Jehová permitió su muerte, para que toda la humanidad pudiera tener la oportunidad de ser salvada y obtener vida eterna. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 14. ¿Qué le enseña a usted el sacrificio de Jesús? Vamos con la respuesta. El sacrificio de Jesús no solo es el mayor acto de amor de Jehová hacia la humanidad, sino también una expresión personal de su amor por cada uno de nosotros. Jehová entregó a su Hijo unigénito para que muriera en nuestro lugar, algo que demuestra el valor que le da a nuestra vida, y su deseo de salvarnos del pecado y la muerte. Esta disposición de Jehová para sacrificar a su Hijo, nos muestra hasta qué punto está comprometido con nuestra salvación, y nos invita a reflexionar sobre el inmenso amor que tiene por nosotros. Muchas gracias. Pasemos a la última pregunta del estudio de hoy. La pregunta del párrafo 15, dice así. ¿Qué debemos hacer para beneficiarnos del sacrificio de Jesús? Vamos con la respuesta. El sacrificio de Jesús es un regalo maravilloso de parte de Jehová, que nos permite tener el perdón de nuestros pecados y la esperanza de vida eterna. Sin embargo, para beneficiarnos de este sacrificio, es necesario que hagamos algo, debemos arrepentirnos. Tanto Juan el Bautista como Jesús destacaron la importancia del arrepentimiento para acercarse a Dios y recibir sus bendiciones. El arrepentimiento no es simplemente sentirse mal por nuestros pecados, sino reconocer nuestros errores, cambiar nuestra forma de pensar, y tomar medidas concretas para corregir nuestra conducta. Muchas gracias. Acabamos aquí el tercer subtema. Hemos analizado que Jesús fue identificado como el Cordero de Dios por Juan el Bautista, lo que reveló que él sería la descendencia prometida por Jehová, para quitar el pecado del mundo. A través de su muerte, Jesús ofrecería el sacrificio necesario para liberar a la humanidad del pecado y la muerte, cumpliendo así con las profecías proclamadas por los profetas. Hebreos 9:22 y 10 del 1 al 4 explican que, bajo la ley mosaica, el perdón de los pecados requería sacrificios de animales, pero estos no podían eliminar los pecados de manera definitiva. En cambio, el sacrificio de Jesús sería único y perfecto, capaz de borrar los pecados para siempre. Jesús demostró con sus obras, que vino a salvar a los pecadores. Se acercaba a quienes eran marginados por su condición pecaminosa, mostrando empatía y compasión. Les ofrecía esperanza al perdonar sus pecados, como lo hizo con la mujer que lloró a sus pies, y al enseñar a personas como la samaritana, a pesar de su pasado inmoral. Jesús explicó que su misión era llamar a los pecadores, no a los justos, para que tuvieran la oportunidad de arrepentirse y cambiar sus vidas. El sacrificio de Jesús fue la mayor prueba del amor de Jehová hacia la humanidad. A pesar del inmenso dolor que sintió al ver a su Hijo sufrir y morir, Jehová permitió que Jesús ofreciera su vida para que aquellos que pusieran fe en él, pudieran obtener vida eterna. Sin embargo, para beneficiarnos de este sacrificio, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y hacer esfuerzos sinceros por cambiar. Solo así podemos recibir el perdón y acercarnos a nuestro amoroso Padre, Jehová. Pasamos ahora al repaso de 3 preguntas titulado ¿Qué contestaría? La primera pregunta, dice así. ¿Qué hizo Jehová para darnos una esperanza a los seres humanos? Vamos con la respuesta. Jehová prometió una descendencia, que aplastaría a Satanás y arreglaría los problemas causados por el pecado en el jardín de Edén. Esta esperanza se cumplió a través de Jesucristo. Muchas gracias. La segunda pregunta, dice así. ¿Qué mostraron los sacrificios que se hacían bajo la ley de Moisés? Vamos con la respuesta. Los sacrificios bajo la ley de Moisés mostraban que el perdón de los pecados requería derramamiento de sangre, y prefiguraban el sacrificio de Jesús, que quitaría los pecados de manera definitiva. Muchas gracias. La tercera pregunta de repaso, dice así. ¿Qué hizo Jesús para rescatar a la humanidad del pecado y la muerte? Vamos con la respuesta. Jesús ofreció su vida como sacrificio, cumpliendo las profecías y quitando el pecado del mundo. Su muerte abrió el camino para que los seres humanos pudieran vencer el pecado y la muerte mediante la fe en él. Muchas gracias por todos los comentarios. Hermanos,
Hasta aquí el estudio de la Atalaya de esta semana. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima estaremos aquí también con el siguiente estudio, que será el número 32. Corresponderá a la semana del 14 al 20 de octubre de 2024. Tiene como título: Jehová quiere que todos se arrepientan. Está basado en el texto de 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, donde leemos: Jehová no desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. Esperamos que Jehová nos guíe, y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.